buscar el Evangelio de Mateo 28. Vamos a ver su verso 18 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20, dice así: la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias te damos, Señor, por la vida, la salud y las fuerzas que nos das. Gracias te damos por la salvación y el perdón de pecados. Gracias te damos por tus bendiciones derramadas sobre nuestras vidas y sobre tu pueblo y tu iglesia. Y hoy, Padre, te ruego que nos des el pan de vida y que nos des, Señor, la palabra revelada por el Espíritu Santo. Bendícenos por tu palabra, te ruego uses mi vida y sea, Señor, tu gracia y tu misericordia y tu fidelidad sobre este ministerio espiritual llamado Dios de Agua Viva en todas las congregaciones donde se alaba, bendice y glorifica tu santo nombre. Te doy gracias, Padre, a ti la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Gloria al Señor. El día de mañana, primeramente Dios, ya se inicia la escuela bíblica de vacaciones de verano. Estamos invitándoles a todos para que inviten a los niños, a sus niños o a amiguitos que por ahí conozcan, ¿sí? Hay que invitarlos aquí a Covadonga y a San Miguel. Que Dios bendiga en grande manera esta escuelita bíblica. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la obra misionera. El Señor dice en su palabra que tenemos que ir y hacer discípulos, dice, a todas las naciones. A todas las naciones. Dios está interesado en la salvación de todas las naciones. Dios no está interesado solamente en salvar a una nación, como en el Antiguo Testamento hablaba sobre la nación de Israel, sino el Señor, ¿verdad? Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, verso 16, en ese texto conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? O sea, Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el plan de Dios es salvar a todas las naciones. Y entonces nos dice ahí el verso 19, dice: por tanto, id. Por tanto, id. Se nos dice que vayamos. No se nos dice que nos quedemos quietos, sino se nos dice: vayan, 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 vayan. Y se hagan discípulos. Nos dice: a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto es muy bueno porque el Señor dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Él está contigo, conmigo, con su pueblo, todos los días. El Evangelio de Marcos 16, verso 15 y 16, nos vuelve a decir, Evangelio de Marcos 16, 15, y nos dice de esta manera, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Sí? Entonces, el Evangelio de Marcos nos vuelve a decir otra vez la misma palabra, ir por todo el mundo. ¿Sí? No es solamente orar para que las almas se salven, hay que ir a predicar, hay que ir por todo el mundo, dice, y predicar el Evangelio a toda criatura. En el Evangelio de Marcos se nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y se nos dan señales, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Sí? ¿Dónde predicaron? En todas partes. Vea, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. El Evangelio de Lucas 24, verso 46 y verso 47, nos dice también, ¿sí?, lo que tenemos que hacer. Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vea, en todas ¿qué? Las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así fue necesario y así estaba escrito. ¿Sí? Que el Señor Jesús padeciese por la humanidad, pero resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Lucas se dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, en Lucas nos dice ahí en el verso 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sí? No solo nos envía, sino nos está equipando. ¿Sí? Nos está diciendo, primero en Mateo nos está diciendo, yo estoy con vosotros todos los días.
En Marcos nos está diciendo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En Lucas nos está diciendo que vayamos y prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y dice que Él enviaría la promesa del Padre, ¿sí? Enviaría el Espíritu Santo para que nos ayudara a predicar el Evangelio. En la Biblia nos están enseñando lo importante de ir. Por eso ahí en Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 6 de Isaías, dice en el verso 1 del libro de Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Mire lo que está diciendo el Señor. ¿Sí? Está diciendo el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice Isaías, entonces respondí yo, heme aquí, envíame. ¿Sí? O sea, el Señor está diciendo, ¿a quién enviaré? Bien. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El que lleva el Evangelio, ¿verdad? Lleva la buena nueva de la obra redentora de Cristo, la salvación, el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿sí? Pero va en el nombre del Señor. ¿Quién irá por nosotros? Aleluya. ¿Sí? Isaías lo dice claro, heme aquí, envíame a mí. Isaías 52, 7. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, decirle al Señor, heme aquí, ¿verdad? Envíame, envíame a mí. Isaías 52, verso 7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que dice, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. ¿Sí? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas. ¿Sí? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Y de los que anuncian la paz. Del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. ¿Sí? Entonces,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra del Señor, los que están anunciando el Evangelio de Cristo. Aleluya. Según la Biblia, un misionero es alguien llamado por Dios para proclamar el Evangelio. ¿Sí? Un misionero es alguien llamado por Dios a proclamar el Evangelio. Deja su vida cotidiana para cruzar barreras culturales y geográficas con el propósito de compartir la fe. ¿Sí? Y es claro, o sea, se tiene que dejar la actividad que se hace, ¿no? ¿Verdad? Deja sus actividades cotidianas para predicar el Evangelio, compartir la salvación por la fe. La característica clave de un misionero incluye un profundo amor por Dios y el prójimo. Para que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio, ¿sí? Y empezando por los que están cerca de nosotros, lo que nos está haciendo falta es un profundo amor por Dios y un profundo amor por el prójimo. Necesitamos un amor grande para llevar el Evangelio a otros. ¿Sí? Por amor a Dios debemos de predicar la palabra y por amor al prójimo, para que el prójimo no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero el amor que nos dice para llevar el Evangelio debe ser un amor grande, un amor profundo. Debe ser un deseo ferviente de hacer la obra de Dios. Debe haber en él un espíritu de intercesión y la disposición a ser enviado a anunciar el Evangelio. Por eso nuevamente Isaías 52, verso 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Y dice más abajo en el verso 8: voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Entonces, los atalayas tienen que alzar la voz. Aleluya. Los atalayas tienen que alzar la voz. Tienen que ser intercesores. El atalaya tiene que ser un intercesor. Tiene que estar diciendo: arrepiéntanse, salven sus almas, ¿sí? Vuélvanse al Señor. Alzarán la voz los atalayas, juntamente darán voces de júbilo, porque volverán a ver cómo el Señor salva las almas. Y el más grande gozo en el cielo es que un pecador se arrepienta. ¿Sí? Es el más grande gozo en el cielo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener amor por Dios, un amor grande por Dios y por las almas, por las personas. ¿Sí? Debemos estar dispuestos a ser enviados a anunciar el Evangelio. También, para poder tener éxito en la obra misionera, debemos de ser obedientes al Señor. Debemos de vivir de manera que nos pueda guiar el Espíritu Santo. Y tenemos que cultivar
cultivar atributos semejantes a los del Señor Jesucristo. Tenemos que tener humildad, ¿sí? Paciencia, bondad, misericordia, ¿sí? Porque dice la Biblia que el Señor se compadecía de las multitudes. Entonces tenemos que ser obedientes y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y cultivar atributos como los del Maestro. El Evangelio de Mateo nos dice, por ahí creo que del capítulo 9 de Mateo, Mateo capítulo 9, verso 35. Nos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué pasa? ¿La mies qué es? La mies es mucha. Sí, es mucho el trabajo. Y la cosa es que los obreros son pocos. Entonces, tú y yo tenemos que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Hay que rogarle al Padre. ¿Sí? Hay que rogarle al Padre. Ajá. Que pedirle al Padre que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Porque la mies es mucha. Porque uno solo no va a poder hacer todo lo que se tiene que hacer. Se necesitan más obreros. Se necesitan más obreros. Porque la mies es mucha. Por eso le rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, vea lo que hacía Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Hay que ir de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Hay que ir, ¿verdad? Incluso de templo a templo, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y hay que tener compasión de las personas que todavía están desamparadas y están dispersas como ovejas que no tienen pastor. A Dios gracias, nosotros ya tenemos nuestro pastor. Ya sabemos que nuestro pastor es Jesús. El Evangelio de San Juan 10, ¿sí? Dice por ahí en San Juan 10, desde el verso 14, San Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, orar
oirán mi voz, habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Ya vio? Entonces el Señor ya puso la vida por las ovejas. Y en el verso 16 nos está diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero aquellas también debo traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí, hermanos? Entonces tenemos que tener mucho amor por las almas, ¿sí? Y tenemos que tener compasión de ellas para que les enseñemos la salvación, para que no vayan a la condenación, sino vayan a la vida eterna. Tenemos que ser obedientes a Dios y tenemos que practicar mucho la humildad. Tenemos que ser humildes al presentar el Evangelio de Cristo. Sabemos que vamos a enfrentar dificultades y adversidades, ¿sí? Pero tenemos la promesa de que el Señor está con nosotros. Y tenemos que perseverar en la misión con fe y determinación, ¿sí? Qué bueno fuera que todos nos estuvieran esperando con el Evangelio, ¿verdad? O sea, predíquenos. Pero nos vamos a encontrar dificultades y nos vamos a encontrar adversidades. Tenemos que perseverar en la misión con fe y determinación, ¿sí? No debemos desmayar. Nos va a ayudar mucho tener una comunión con Dios a través de la oración. Y vamos a orar para depender de Dios y no de nosotros. Vamos a estar orando para depender de Dios, para que Dios nos ayude y nos guíe. Tenemos que mantener una comunión íntima con Dios a través de la oración y la dependencia del Espíritu Santo. Aquí en San Juan el Señor dijo, en el capítulo 16 de San Juan, en su verso 8 en adelante, y dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, tenemos que tener una vida de oración y depender de su Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo les convenza, ¿sí? Les convenza de pecado, justicia y juicio. Que el Espíritu Santo salve esas almas. Se necesita dedicación y sacrificio. Ajá. Hay que dejar las comodidades de la casa, nuestra seguridad para servir a Dios en lugares donde se necesita, ¿sí? ¿Verdad? Ya como sea, tenemos un hogar humilde o muy lujoso, no sé cómo está en nuestra casa, pero uno, en su casa uno está a gusto, ¿no? ¿Sí? Te podrán atender bien en otro lado, pero no es como tu casa. O sea, es definitivo. Entonces vas a tener que, pues dejar tus comodidades, ¿no? ¿Verdad? Tus comodidades, y vas a tener que ir a lugares donde se necesita el Evangelio. Ajá. Y pues por eso mismo luego muchos dicen, no, pues que ya estoy acostumbrado a mi colchón. Pues sí, todos estamos acostumbrados a nuestro colchón.
veces al día, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? O 4, si se puede. Y vamos a tener que dejar comodidades. Tenemos que dar ejemplo y testimonio. Hay que dar un ejemplo. Hay que predicar y hay que dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. ¿Sí? Y nos tenemos que adaptar y tenemos que ser muy flexibles a donde lleguemos. ¿Sí? Porque tenemos que tener esa flexibilidad y tenemos que tener esa adaptación. ¿Sí? Vamos a diferentes culturas y tenemos que aprender a vivir y a servir a los demás de acuerdo al entorno donde estamos. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Entonces, el Señor nos habla en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8, y nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Me acuerdo de Josué Irión. Él venía de una familia adinerada, su padre tenía dinero. Y él pues decide, ¿verdad?, servir a Dios y ser un misionero del Señor. Entonces, él cuenta que lo llevan a un lugar, ¿sí?, a predicar. Pero establece una iglesia y hay que hacer un baño, ¿no?, una letrina. Y pues se tiene que fletar a hacer el baño, Y está escarbando, y pues no estaba acostumbrado a agarrar ni un pico ni una pala. Y le empiezan a salir las llagas. Y luego está en la zanja y se viene un aguacero. Un aguacerísimo. ¿Sí? Y dice que alza sus ojos al cielo y dice: Señor, ¿a poco esto es lo que quieres que yo haga? Y el Señor le dice: yo no quiero niños, quiero un hombre que tenga carácter. Y dice que así lloviendo, como el Señor le dice: yo no quiero un niño, quiero un hombre con carácter. ¿Sí? Dice: ok, Señor, está bien. Y lloviendo sigue haciendo la letrina. ¿Sí? Ya sabrá cómo terminó. Pero a pesar de que él estaba acostumbrado a lo mejor, porque su papá pues le daba todo, y llegar a África y encontrarse con nada, ¿sí? Pero su gran amor hacia Dios y su gran amor hacia las almas lo mantiene adelante, sirviendo a Dios. Y eso es lo que le da la victoria. ¿Sí? Le da la victoria y Dios nunca falla y nunca se niega a ayudarnos cuando hay necesidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que adaptarnos.
Tenemos que tener flexibilidad para adaptarnos a las situaciones donde vamos a llegar a predicar y a servir. Que dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Hay que tener mucha valentía, estar dispuestos a tomar riesgos, a enfrentar desafíos con valentía y fe. ¿Sí? Hay que tener mucha valentía, estar dispuesto a tomar riesgos y a enfrentar desafíos con valentía y con fe, porque como dice la segunda carta de Timoteo 1:7, nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Entonces, el Dios que servimos no es un Dios de cobardes, es un Dios de valientes. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Que seas muy valiente. Y no temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Entonces hay que ser valientes. Esto es de valientes, el Evangelio es de valientes. ¿Sí? El Evangelio es para valientes. Y los que van a servir a Dios deben ser valientes. ¿Sí? Deben estar dispuestos a tomar riesgos. ¿Sí? A enfrentar desafíos con valentía y con fe. También deben tener mucha paciencia y sabiduría. Mucha paciencia. No nos podemos desesperar. Ya le predicamos, no quiso, ya le predicamos, no quiso, sígale, hay que tener paciencia. Ya con el simple hecho de que nos escuche, aunque no quiera, ya es ganancia. ¿Sí? La palabra no vale el vacío. Ya con el simple hecho de que nos esté escuchando. ¿Sí? Recuerdo a mi hermana Vicky, cuando yo le predicaba, nada más se me quedaba viendo. Yo me acuerdo que nada, se me quedaba viendo y yo hable. No, la hermana decía, dale, gloria, eso este Señor, ¿no? Y le hablaba yo y la hermana no, pues de dónde, ¿verdad? O sea, pues, ¿mandé? ¿No más se le queda viendo? No, pero pues sígale diciendo, mire, ahí está la hermana. Gloria a Dios. Eso. Ah, por eso ya no quiere venir. Gloria a Dios. De lo que se pierde, gloria a Dios. Por eso, hay que tener flexibilidad. No, pues ven mamá, si no quieres ir, pues no te llevo. Hay que tener flexibilidad. Total, no venga, pues ya le predico en la casa. Pues ya hay que tener flexibilidad. Sí, ¿Como cuánto tiempo le prediqué, hermana? Hasta que se convirtió. Gloria a Dios. Sí. Y el hermano Manuel está aquí porque vio el poder de Dios. Gloria a Cristo. Hermano Dios, se entregó al Señor, vio el poder de Dios. Amén, aleluya. El poder de Dios lo convenció, hermano. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. ¿Sí?
Por eso en la boda de mis hermanos ve que el Señor sanó a santos. Amén. O sea, Dios siempre le está mostrando al hermano el poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Fíjense, la boda de mis hermanos le agradó tanto a Dios que Dios sanó a un paralítico. Sí, amén. Y la boda de allá de Oaxaca le agradó tanto a Dios que Dios les mandó el agua, no tenían agua. Gloria a Dios. Les digo, ¿cómo es posible? Allá lo estamos inundando. Dice, no, aquí no ha llovido. Digo, no, de plano. Y en la mera boda, ¡frum! Gloria a Dios. No, llovió, pero bonito. Digo, no, hermano, pues ahora sí que Dios se agradó de su boda, Está Gloria a bendiciendo a Dios. todo el pueblo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces hay que tener paciencia y sabiduría. ¿Sí? Hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes, hay que tener paciencia con calma. Como nos habla acá la carta a Santiago, capítulo 5 de la carta a Santiago, verso 7. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, el Señor nos hace ver que tenemos que tener paciencia, como el campesino que espera el precioso fruto de la tierra. ¿Sí? Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Sí? Entonces es el Espíritu Santo es el que va a derramarse en la palabra que se ha dado y la va a hacer crecer para que haya un fruto. Y dice, y tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sí? Entonces hay que tener paciencia, hay que ser humildes y sencillos. Hay que tener una vida caracterizada por la humildad. ¿Sí? Hay que ser humildes y sencillos, hay que caerle bien a la gente. ¿Sí? Hay que caerle bien a la gente, que la gente diga, pues me cae bien, ¿no? Aunque es cristiano, pero me cae bien. Gloria a Dios. Ajá. ¿Sí? Hay que ser sencillos, ¿sí, hermanos? Y tener amor por nuestra comunidad. Hay que predicar a Cristo. ¿Sí? Hay que ganar almas para el Señor. El Señor viene pronto y quiere recompensarnos de acuerdo a nuestro trabajo. Lucas 19:10. Lucas 19. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros tenemos que salvar lo que anda perdido. ¿Sí? Para tener éxito en el ministerio misionero, primeramente es claro
las almas y amor por Dios. Y tenemos que estar bien llenos del Espíritu Santo. Tenemos que desear con todo nuestro corazón hacer la obra de Dios, siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Tenemos que vivir de tal manera que nuestro testimonio sea un testimonio que impacte a los demás, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado cómo estamos hablando, por eso tenemos que tener cuidado cómo les predicamos. Si ellos se enojan, usted no tiene por qué enojarse. ¿Se imagina? Usted les predica de Jesús, se enojan ellos, usted se enoja y ya después acaba diciendo, bueno, pues váyanse al infierno si no quieren. Y mejor no vaya. Entonces, ven que el Señor dijo que si no nos recibían nos sacudiéramos el polvo de los pies. Bueno, yo les voy a decir algo, en muchos lados no nos han recibido, pero nunca nos hemos sacudido el polvo de los pies. Yo no, Señor, ten misericordia y alcánzanos. ¿Sí? Entonces, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Isaías 9, su verso 2. Nosotros estábamos perdidos y nos salvó el Señor. Estábamos perdidos, tú y yo. Isaías 9, verso 2. Ya nosotros no estamos perdidos porque ya sabemos quién es el Salvador. Si ya no buscamos a Dios, ¿estamos perdidos o cómo estamos? Estamos extraviados, exacto. Ya no estamos perdidos, ya conocemos al Señor. Si ya no buscamos a Dios, no estamos perdidos, estamos extraviados. ¿Ah? ¿Sí? Por eso, dejas las 99 y buscas a la perdida. No, buscas a la descarriada. Gloria a Dios. Sí, amén. Buscas a la descarriada. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Porque esas ovejitas ya sabe quién es el Salvador, nada más que anda descarriada. ¿Sí? Isaías 9:2 dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vean, cuando tú llevas el Evangelio a algún lugar, esas personas o ese pueblo o esa nación va a haber una gran luz. Y esa gran luz es Cristo. ¿Sí? Esa gran luz es el Señor Jesús. Él lo dijo claro en San Juan 8, su verso 12. San Juan 8, verso 12. Dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El pueblo asentado en tinieblas de sombras de muerte vio gran luz. ¿Sí? Cuando prediquemos a Jesús, esa luz va a brillar. Va a brillar
Y esa luz va a brillar. La luz les va a resplandecer. ¿Sí? Y se van a salvar esas almas porque el Señor va a resplandecer en sus corazones. ¿Sí? El libro de Hechos anuncia cómo el Espíritu Santo, Hechos 13, escogió a los primeros misioneros. Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirete, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y entonces se comienza el primer viaje misionero. ¿Sí? Y el Espíritu Santo escoge a Bernabé y a Saulo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que los empieza a respaldar, los empieza a apoyar, los empieza a guiar, se empieza a dar la sabiduría para ganar las almas. Y por eso en el capítulo 14, su verso 24, dice, pasando luego por Pisida, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces regresan de su primer viaje misionero y dice que dan el reporte a la iglesia que está en Antioquía, porque de Antioquía es donde los mandan, ¿sí? Y dice que refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, cómo Dios abrió la puerta para que los gentiles creyeran en el Señor. Entonces, eso es lo que necesitamos, que el Señor abra la puerta a la predicación, que abra la puerta de la fe para que las almas se salven. Porque el que tiene la llave de David es Cristo. Él abre y nadie cierra, y Él cierra y nadie abre. Entonces, el Señor nos dice que hay que predicar. Romanos 15, 20. Romanos 15, 20. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Sí?
El apóstol nos enseña que él se esforzó a predicar el evangelio no a los que ya sabían, sino se esforzó a predicar el evangelio donde Cristo no había sido nombrado. Y dice, porque él no quería edificar sobre un fundamento ajeno. O sea, ya esas almas ya tenían un lugar. ¿Cómo va a edificar, verdad? Allí. Dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán. Mire esto, los que nunca les ha sido anunciado de él verán. Así está escrito. A los que nunca les han hablado. Está escrito que a los que nunca les han anunciado de Cristo verán, y los que nunca han oído de Cristo entenderán. Por eso a los que ya han oído de Cristo, pues no entienden, ¿verdad? Pues ya han oído. Pero los que nunca han oído de Él verán, y los que nunca se les ha predicado entenderán. De Dios. ¿Sí? Dios no muestra parcialidad con una raza o nación por encima de otra. Hechos 10, 34, 35. Hechos capítulo 10, verso 34 y verso 35. Entonces, lo que nos está haciendo falta es amor a Dios y amor por el prójimo. ¿Sí? O sea, nos hace falta amor por Dios para poder llevar el evangelio a otros. Y nos hace falta amor por el prójimo. Hay que pedirle a Dios que nos llene de mucho amor, que tengamos mucho amor hacia Dios y hacia el prójimo, ¿sí? Y que podamos nosotros, ¿verdad?, con ese amor anunciar el evangelio a todas las personas, ¿sí? Hechos capítulo 10, le dije, verso 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Él no está distinguiendo a nadie ya. Él ya no. Él llamó al pueblo de Israel para hacer de Israel un reino de reyes y sacerdotes. Pero el reino de Israel, la nación de Israel, estaba comisionado para ir ganando a las naciones, irlos ganando. Pero ellos recibieron la ley de Dios y dijeron, no, esto no se lo vamos a dar a nadie. Esto es nuestro, ¿sí? Esto es nuestro. Y entonces por ahí, ¿verdad? Gente que anhelaba ser hijo de Dios, se sometía a rituales para poder entrar como un prosélito. O sea, alguien que ya pertenecía a la nación de Israel, ¿sí?, pero que ahora ya tenía al Dios de Israel como su Dios, pero que no tenía todos los derechos de uno que había nacido como judío, como hebreo. Entonces estaban limitados, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que eran los centenaritos, ¿no? Nosotros somos los hijos, esos son los centenados, ¿no? Y pues como siempre, ¿no? Así, ¿no? O sea, ¿se acuerdan, no?
señora que se casó con un esposo que tenía hijos y ella también tenía hijos, entonces se casaron y a sus hijos les daba la carne y a los centenados les daba el puro caldo. Y entonces, lamentablemente, los centenados estaban más gordos y más chapeados. Los centenaditos, como comían el caldo, pues se comían la vitamina. Y la gente en aquellos años pensaba que la carne era la buena. Y no, pues a los hijos, toda la carne, cómanse. Y a los centenados, puro caldo. Pero los centenados estaban bien chapeaditos, bien fuertes. Y sus hijos todos raquíticos, flacos. Y ella dijo, pero ¿por qué están así si yo a ellos les doy la carne? ¿Sí? Hasta que el doctor le dijo, pues es que en el caldo está la vitamina. ¿Sí? Y muchas veces así nos pasa. Nos pasa porque nos unimos con hijos y la señora también tiene hijos. Y muchas veces se hace acepción de personas. Son bien tremendas las señoras porque está el marido y no tratan re bien a los niños. Hasta mi amor le dicen, ay mi amor, ¿qué quieres? No, pues quiero leche. Así, hijo, ten tu leche. Pero ya no están, le meten sus quedos. Ajá. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, porque los que sufren en esa situación son los niños, ¿sí? Son los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, Iglesia de Dios, la nación de Israel tenía que ser luz a las naciones, pero también cometieron otro error. En vez de que los ganaran para el Señor, se convertían a ellos. Bueno, ya para no, tan solo el más sabio de todos, que fue Salomón, hizo un montón de cosas que no estuvieron. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Capítulo 11. Apostasía y dificultades de Salomón. Vean lo que dice apostasía. ¿Te imaginas? Apostasía. ¿Y se acuerdan que dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta de Timoteo 4:1? Dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Primer libro de Reyes 11, verso 1. Vamos a leerle desde allí. ¿Sí? Y vean, apostasía. ¿Qué hizo Salomón? Negó su fe. Y el hombre más sabio de todo el mundo. No es para que la pensemos nosotros, que no somos tan sabios. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom y a las de Sidón y a las eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas ni ellas se lleguen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo nada más 700 mujeres reinas.
Wow. 700. No te pases. Y no conforme 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, le daría el Alzheimer, que se le fue la onda. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Ya vieron por qué David fue perfecto? ¿Sí saben por qué? Porque aunque tuvo errores, porque muchos pues dicen, bueno, si David tenía el corazón conforme a Jehová, ¿por qué cometió errores? Ajá. ¿Y por qué dicen que el corazón de David era perfecto? Porque en la perfección de David estaba en que él adoraba al único Dios. Esa era su perfección. Y por eso ustedes, ¿cómo andan? Su corazón es perfecto, adoran al único Dios verdadero. ¿Sí? Su corazón es conforme al corazón de Jehová, adoran al único Dios. Sí, amén. ¿Sí? O ya tienen otro Dios ajeno. No, Dios no quiera, no. Porque ahí está la perfección. Adorar al único Dios verdadero, al que creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Adorar al único Dios verdadero, no una imagen, no una estatua, no. Al único Dios verdadero. ¿Sí? Y cuando tú adoras al único Dios verdadero, ¿sí? Tu corazón es perfecto delante del Señor. Cuando adoras al único Dios verdadero. ¿Sí? Y por eso mismo nosotros tenemos que seguir adelante, porque viene un ser llamado Anticristo que va a querer la adoración de toda la tierra. Y dice claramente, ¿verdad?, que la van a adorar, la imagen de la bestia, el que su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero los que tienen el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, no lo van a adorar. Porque ellos solo adoran al único Dios verdadero. ¿Tú a quién adoras? Yo adoro al Padre eterno, Jehová de los ejércitos. Yo adoro a Jesucristo. Yo le doy toda la gloria al que hizo los cielos y la tierra. Yo le doy toda la gloria al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Al Señor Jesucristo sea toda la gloria. Verso 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces aquí tenemos un problema. Entonces se edificó, y no solamente, ¿verdad?, ahora va a edificar. Entonces se edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ¿sí?, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Y quién era el falso dios que pedía sacrificios de niños? El Moloch. ¿Te imaginas? Hizo altares para él y ahí iban y sacrificaban a los niños.
incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha hecho esto, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi palabra y mis estatutos, yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y por ese pecado de las 12 tribus se convierten, ¿verdad? 10 tribus y 10 tribus para el reino del norte y una tribu para el reino del sur. Y claro, están los levitas, que es la tribu de Aarón, esos no se meten para ningún lado. Pero ¿dónde está la tribu de Aarón? ¿En qué reino? ¿En el norte o en el sur? Está en el sur, porque ahí está Jerusalén. Ahí está. Y entonces pues Dios levanta un adversario, ¿verdad?, a Salomón. Y dice ahí en el verso 14: y Jehová suscitó un adversario a Salomón hasta Adad, edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Edom huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Adad muchacho pequeño, o sea, Adad se escapa, ¿sí? Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, tomaron consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa, les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló a Adad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenés, y la hermana de Tapenés le dio a luz su hijo Genubá, el cual destetó de Panés en casa de Faraón. Estaba Gemuná en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo a Adad en Egipto que David había dormido con su padre, que era muerto Joab, general del ejército, Adad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras ir a tu tierra? Él respondió: nada, con todo el terror que me dejes ir. Dios también levantó por adversario a Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco, hicieron allí y le hicieron rey de Damasco. Fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Adad, porque aborreció a Israel y reinó sobre sí. También Jeroboam, hijo de Nabat, efreteo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Seúa, la cual era viuda, alzó la mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra él fue
Salomón edificaba a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam del pueblo, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y han adorado hasta Oreb, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Y entonces, ahí hay una profecía para Jeroboam. ¿Sí? Así dice el Señor: toma 10 pedazos, te doy 10 tribus. ¿Sí? Y bueno, se muere Salomón, reina su hijo Roboam, y también, en vez de que oiga a los ancianos y diga: no, pues sí, voy a aligerar las cargas, dice: no, pues si mi padre les cargó la mano, yo les voy a cargar más la mano. ¿Sí? Porque mi dedo es más grueso que los lomos de mi padre. Y si él los golpeó con azotes, yo los voy a golpear con escorpiones. Y dijeron todos: no, pues ¿qué tenemos que ver con la casa de David? Que se mantenga sola y nos vemos. Y se separan 10 tribus. Y entonces, ¿qué está haciendo Dios con Jeroboam? ¿Verdad que le está entregando 10 tribus? ¿Verdad que le está entregando 10 tribus? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jeroboam no confía en Dios? ¿Y por qué empieza a hacer becerros? Y empieza a decirle a las 10 tribus: ya no vayan a Jerusalén a adorar al Señor. Porque pensaban que se quedarían allí y no iban a regresar. Aquí están tus dioses, les hace baales en los lugares altos. Pensaba: no van a ir a la fiesta, ya no van a regresar. ¿No? Pero si Dios ya se los había dado, las 10 tribus, ¿usted cree que no iban a regresar? Sí, regresaron. Es como ahorita. ¿De dónde viene Israel a las fiestas, a Jerusalén? De todas las naciones. Celebran la fiesta y se regresan. ¿No? Que también a Dios gracias, también ha estado emigrando mucha gente a Jerusalén. Entonces, también Dios castiga a Jeroboam por haberse apartado del Señor. Ahora, otra vez, ¿cuántos tienen un corazón perfecto? No estamos hablando de que no tienes un pecado, de que no haces nada malo. Estamos hablando de que Dios está diciendo que cuando se tiene un corazón perfecto para Jehová, es que nada más se adora al único Dios verdadero. ¿Sí? Nada más se adora al único Dios verdadero. ¿Sí? Y por eso tenemos que llevar el Evangelio a las naciones para que las personas adoren ¿a quién? Al único Dios verdadero. ¿Sí?
aquí dice que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida y que nadie irá al Padre si no es por Él. ¿Sí? Entonces, hoy le doy gracias a Dios porque yo tengo un corazón perfecto, porque yo no he adorado dioses ajenos. Dios, amén. ¿Usted ha adorado un Dios ajeno? No. Entonces, dele gracias a Dios porque hoy tiene usted un corazón perfecto. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra. Ayúdanos a llevar el Evangelio a todas las naciones en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Rosita, nos despide, por favor. Así vamos a recordar la frase de hermano Porfirio, si nos ayuda también. Vamos a entonar unas alabanzas para la gloria del Señor. Amén. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, oh Señor. Pasa por aquí, oh Señor. Pasa por aquí. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti, oh Señor. Lléname de ti, oh Señor. Lléname de ti. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, oh Señor. Pasa por aquí, oh Señor. Pasa por aquí. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti, oh Señor. Lléname de ti, oh Señor. Lléname de ti. Aleluya, aleluya.
por la instrucción de tu bendita palabra. Hoy tú nos dices a través de ella que es necesario llenarnos más de tu amor, Señor. Porque si bien es cierto, cuando hay amor, Señor, por ti, por las almas, lo podemos dejar todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, oh Dios, gente, Señor, que te ame con todo su corazón, de tal manera, Señor, que amemos tu obra, Señor. Hoy tú nos dices a través de tu palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy te pedimos nuevamente, humildemente, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, que despiertes el corazón de tu pueblo para tu servicio. Tú has dado, Señor, ministerios en este lugar, has dado dones, has dado talentos, Señor. Hoy te ruego humildemente, Señor, que visites a toda tu iglesia, Padre, y que levantes esos ministerios, Señor, que están caídos. Que avive, Señor, el espíritu de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Porque es mucho lo que tú nos has dado y tu bendita palabra dice que lo que hemos recibido de gracia lo debemos de dar de gracia, Señor. Nuevamente nos haces ver, Señor, que es hermoso saber que tú eres nuestro Dios, pero que lo que tú nos has dado a nosotros es necesario compartirlo para que las almas se salven. Añade, Señor, a la obra misionera obreros, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos por el equipo de trabajo que pudo ir, Señor, a la sierra, Señor, que pudieron ir con tu siervo a Oaxaca, Señor, a servirte. Añade más siervos, más siervas tuyas, Señor, porque es mucha la necesidad allá en los socotes. Y nuevamente en la unidad de tu Espíritu Santo oramos por nuestro hermano Eusebio, por su esposa Mercedes, Señor. Oramos, Señor, para que tú le des a tu siervo la revelación, le des el plan de trabajo, Señor, para que en ese lugar se levanten siervos y siervas tuyas, Señor, que te amen con todo su corazón y que te amen, Señor, que amen las almas, Padre. Se ha llegado ese tiempo, Señor, de que ese lugar sea, Señor, prosperado también. Y os rogamos, como tú nos dijiste por medio de tu palabra. Oramos a ti, Señor, que eres el dueño de la mies, que envíes obreros a tu mies, que capaciten los corazones, porque al que tú elijas, Señor, tú lo vas a respaldar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando la vida de tu siervo José, manifestándole, Señor, quiénes son las personas, Señor, para la obra, Señor, así como lo hiciste con Pablo y con Bernabé, Señor. Que dijo el Espíritu Santo que los apartara para que fueran a la obra misionera. Así manifiéstate, Señor, en este lugar, para que tu palabra se predique por el mundo entero, Señor. Te damos muchísimas gracias una vez más. Gracias por tu pueblo que hoy subió a adorarte, Señor. Bendíceles y llévales con bien a sus hogares, así como les has traído. Permítenos realizar cada actividad del día de hoy. Tengamos el tiempo para venir a adorarte por la tarde, Señor. Muchísimas gracias, Padre. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre toda la gloria. Te exaltamos y te bendecimos desde hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Saluda a tu hermano que está a la par. Dios les bendiga a todos.